bueno, como les decía hace un momento, el compañero Miguel vino amablemente y nos va a dar el tema de carácter, personalidad y temperamento. Por favor, compañero Miguel. Buenas noches, mi nombre es Miguel y soy neurótico. Bueno, le agradezco a Dios como yo lo concibo por la oportunidad que me da de estar con ustedes, y a ustedes por la invitación y felicitarlos. ¿Cuántos años? 15, ay, qué barbaridad. Gracias a Dios. No es fácil, 15 años. Pero una cosa interesante, ¿para qué es este grupo? ¿Para qué es este programa? Para salvar vidas, para salvar familias, para salvar matrimonios, para ayudar a la gente que está sufriendo de esta enfermedad, para darnos cuenta de lo que es la neurosis, porque muchos dicen, uy, pues la neurosis, pues ahí me la llevo, ¿verdad? Acuérdense de que es de leve a grave. Puede empezar con pequeños problemas y podemos terminar en un hospital psiquiátrico, en una cárcel porque ya lastimamos a alguien o le quitamos la vida, o nosotros podemos quitarnos la existencia. Bueno, nomás por no admitir que es una persona neurótica, y luego cuando alguien nos quiere ofender, o a veces lo ofenden a uno, cuando anda uno allá afuera sin saber realmente qué significa neurótico, como que es una ofensa, que usted es una señora neurótica. Me decía alguien, neurótica tu abuelita, pues ¿cuál? Entonces, en términos médicos, neurótico significa alteración del sistema nervioso. Es todo lo que significa. Alteración del sistema nervioso. Eso es todo lo que significa. Entonces, para que lo vayamos entendiendo, y que es neurótico, sí está alterado de su sistema nervioso. Bueno, pero aquí habla del carácter, personalidad y temperamento. Anda, personalidad. A veces escuchamos aquí dentro del grupo, y yo oigo a veces esto, y sube alguien a la tribuna, hombre o mujer, y hasta golpean la tribuna, y es que yo tengo un carácter bien fuerte, y que, ándale, ¿quién le dijo que tiene un carácter bien fuerte? Dice el libro de las leyes, exhibimos nuestro mal carácter. Es un mal carácter, pero muchos lo confundimos con que tiene un carácter fuerte. No, está deformado su personalidad, y la exhibe cada vez que se enoja. Cada vez que las cosas no salen como él o ella quiere, las exhibe. Pero pobre de los demás, ¿Por qué pobre? Pues porque los asusta, los intimida, los amenaza, les grita, los ofende. Anda, hijo, le tienen miedo. Por ahí, en el paso 2, dice una cosa interesante, que debemos de renunciar a toda la filosofía de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sirvió para nada. Si no, pues no llega uno aquí al programa. Entonces tengo que renunciar a toda la falsa filosofía de mi vida. Yo me engañé de que era todo lo que había aprendido era correcto. Pero cuando se pone a prueba, pues no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues porque tienes constantemente problemas con tus semejantes, contigo mismo. Entonces no es funcional. Entonces ese mal carácter, o ese carácter que decías tú que tenías y te vanagloriabas de decir yo tengo un carácter fuerte, pues aquí descubres que es un mal carácter. Y dice temperamento, anda, hijo, y el temperamento, hay que leer el 5 de leyes porque ahí nos va a dar una respuesta. Si usted quiere recuperarse, admita este simple hecho: usted es el causante de su propia enfermedad. Así que no culpe a los demás de que usted está sacando su mal carácter, o de engañándose de su carácter. Entonces,
Usted es el causante. Así que deje de culpar al papá, a la mamá, los hermanos, los tíos, los parientes, su pareja, sus hijos y hasta Dios. ¿Por qué hasta Dios? ¿Y por qué dice, ay, por qué me diste esta pareja? Híjole, pues yo merezco otra cosa mejor. ¿Así crees? Y alguien me decía hace tiempo, no, dice, yo creo que era la voluntad de Dios que ella fuera mi esposa. ¿Y por qué crees que era la voluntad de Dios? No, pues mira, hasta nos casamos a la iglesia. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la voluntad de Dios y con tus decisiones? No, ¿cómo que tiene? Es que Dios, esa era la voluntad de Dios. No, esa fue la voluntad enferma tuya. Y Dios la respetó. Bueno, pues ándale pues, te decía, no te cases con la persona. Pero tú decías que era la mujer de tu vida. Y le pedías a Dios que te la concediera. Bueno, pues te concedió que hicieras tu voluntad, aunque las circunstancias te decían que no. Te dejaste llevar, ¿por qué? Por la emoción, por el sentimiento, y no utilizaste la razón, no utilizaste el sano juicio, porque no tenías sano juicio en ese momento. Tu personalidad está deformada. Y ahora por eso lo culpas. Es decir, ¿para qué me diste esta mujer? No, tú la elegiste cuando estabas bien enfermo, o cuando estabas mujer bien enferma también. Y esto es bien sencillo, elegimos aquellos que crean. Alguien me decía, es que mi esposo me dice, vete al grupo, te hace mucha falta. Dice, re bueno, pues bien. Pues sí. Le digo, sí, nomás que también él está enfermo. No, ¿cómo está enfermo? Pues yo lo veo re bien. Bueno, pues la noticia es que un sano con un enfermo no puede convivir. Así que tenemos tristemente que darnos cuenta que muchos elegimos parejas como nosotros, enfermas. Nomás que dice la misma literatura, la enfermedad es la misma, los síntomas son los que varían. Así que una persona que tiene el mal carácter, que es explosivo, entonces va a seleccionar a otra persona que es endeble de carácter, aquí hablamos de dependiente. Y la literatura habla, dice, a algunos nos gusta estar arriba de la montaña, otros bajo la montaña. Aquel que le gusta estar arriba de la montaña es el que le gusta manejar a sus semejantes. Es el explosivo. Y aquel que está bajo la montaña es el dependiente. En la psicología se nombra codependiente. El dependiente aquí lo vemos, pues depende de alguien para que lo conduzca. El codependiente es el que está arriba manejando las cosas a su manera. ¿En cuál de los dos extremos estamos? Porque aquí dice carácter deformado. ¿Desde cuándo se le deformó su carácter, su personalidad? Porque va a hablar. Y por eso yo hacía algunos ejemplos. Decía, pues desde que me casé, desde ahí empecé a tener muchos problemas. Si yo vivía re feliz, eso no es cierto. Por eso les decía, lean el 5 de Leyes, porque ahí lo comenta. No es cierto que una esposa regañona a un jefe así negligente. No es cierto, que es lo que nos enferma. Nuestra personalidad está deformada desde la infancia. Desde ahí viene nuestro problema. Y también desde la infancia seleccionamos síntomas. Pero dense cuenta que después de los síntomas van a aparecer padecimientos y defectos de carácter. Una cosa lleva a otra y a otra. Entonces, ¿a quién le aprendemos? ¿Dónde empezamos a formar nuestra personalidad, buena o mala? En nuestro hogar. Ahí es donde aprendemos a través de toda la enseñanza que nos brindan nuestros padres o los que nos educan. Ahí vamos aprendiendo, ahí vamos mamando todo eso. Y podemos tener ambas personalidades y eso es normal, del papá y de la mamá.
pero nos vamos a acomodar más con una que con la otra. Entonces se deforma la personalidad. Dice la psicología, el infante adquiere su propia personalidad de los 3 a los 7 años. El 12 de Leyes lo reafirma. Lo que nos aconteció en la infancia establece un patrón de pensamientos, sentimientos y actitudes. Habla de la causa remota, de la causa inmediata. Entonces es interesante ir descubriendo, se deformó mi personalidad desde hace muchos años, y no es cierto que fue desde que me casé o desde que se murió un ser querido, el papá, la mamá, algún hijo, la pareja, un ser querido, que yo empecé con estos padecimientos. Ese fue la gota que derramó el vaso, de lo que ya traías arrastrando desde hace muchos años, y muchos estamos culpando al suceso. Es que desde entonces me empecé a sentir de esta forma. Pero luego empiezas a tomar las fugas, el síntoma, el tabaco, la droga, el alcohol, por mencionar algunos, son síntomas. Por ahí Bill W. lo comenta. Una condición neurótica me orillaba a beber, hasta que se le hizo una adicción. Pero algo que no le gustaba. Pues también nosotros podemos hacer eso, precisamente algo que no nos gusta, entonces buscamos fugas, escapes. Entonces aquí es interesante ver, si leemos detenidamente los dos libros, el rojo y el verde, el de la etiología de las leyes, ahí nos va a descubrir nuestra enfermedad, nuestros defectos, nuestros síntomas, pero luego nos van a remitir a los 12 pasos. En los 12 pasos se cimienta la plena recuperación. En las leyes y etiología habla de los dos tipos de neuróticos que estamos aquí, el pasivo y el explosivo. Y todos jugamos al papel de Dios. Y a veces dice uno, no, eso no es cierto. A lo mejor Miguel está loco. Todos jugamos al papel de Dios. Bueno, lean el 10 y 11 de leyes al pasivo. Porque el pasivo dice, híjole, pero si yo no le hago daño a nadie, si yo sufro en silencio, a mí me duele el estómago, la cabeza, me siento mal. Pobrecito de lo de ella, cómo se compadece, cómo se conmisera, cómo sufre, cómo se aísla, cómo está ya tirado en cama. Una serie de padecimientos que la medicina nombra enfermedades psicosomáticas. Gastritis, colitis, taquicardias, insomnio, vértigos, presión baja, falta de apetito, pesadez de cerebro, dolor de columna, por mencionar algunos, caída de pelo, canas prematuras. Yo hace años decía, no, pero ahorita ya es producto de la edad. Entonces empieza a padecer. Y la gente se compadece de la persona, pobrecita de ella, sufre mucho, y más con ese borrachote, bueno, para nada. Salud. Bueno, pues entonces le roba felicidad a los demás. Lo que quiere en el fondo es que se haga su voluntad, y por eso empieza, si no hicieron lo que ella o él está pidiendo, entonces se deprime, llora, se aísla, se conmisera, tiene insomnio y algunas de las que ya les comenté. Y lo vemos a la persona en ese cuadro, dice, qué miserable soy, pobrecita de ella, yo soy el culpable, me está pidiendo una cosa y no se la doy. Eso es lo que quiere, que se haga su voluntad. En el lecho de su enfermedad quiere estar rodeado de los demás. Allá entonces en el paso 1 dice el neurótico típico egocéntrico. Entonces uno debe de descubrir eso. ¿Juegas al papel de Dios? Si juegas al papel de Dios,
porque quieres que se haga tu voluntad, pero utilizas otro método diferente al explosivo. Aquí estás utilizando las enfermedades, toda esa bola de padecimientos. Y luego el explosivo, pues ustedes lo veamos bien claramente, ¿verdad? Abiertamente, nomás con su sola presencia, intimida. Ándale, ya llegó ella o él. Ay, ya no, nomás con voltearnos a ver, ya dice cómo debemos de conducirnos. Hace muchos años, bueno, cuando yo estaba pequeño, y aquí hay personas más grandes que yo, uno no podía estar en conversaciones de los papás, de la mamá o del papá. Y si entraba uno y nomás con la pura mirada te estaba diciendo, vámonos. Bueno, pues el explosivo así es, nomás con ver, nomás con su sola presencia ya intimida. Y pobre de ti, si no haces lo que yo digo. Porque entonces me vas a conocer, ¿eh? Entonces va a aparecer las deformaciones emocionales, los defectos de carácter. Caray, y por eso hablaba aquí de carácter, y tenemos que entender que cuando el individuo tiene bien formada su personalidad, ha adquirido su carácter, y cuando no tiene su personalidad bien definida, bien hecha, entonces ha adquirido un mal carácter. Por eso mencionaba yo el quinto de leyes, para ver nuestras reacciones al suceso, cómo estamos reaccionando. Una persona que está, el ejemplo del explosivo, si alguien se atreve a contradecirlo, entonces esta persona va a actuar de acuerdo a cómo está formada su personalidad. Es violento, hombre o mujer, entonces actúa violentamente hacia afuera y lastima a su semejante. Pero aquí lo importante es que dice, tú me provocaste. Si yo soy re bueno, pero tú me provocas y haces que salga lo malo que hay en mí, y ahí lo pueden leer en el cuarto paso. Entonces justifica sus actos de mal juicio, pero al justificar es que ya lastimó a los demás. Entonces tiene un mal carácter, su personalidad está deformada, sigue justificando sus actos indebidos, culpa a los demás de sus reacciones violentas. Y el otro hace exactamente lo mismo. Ustedes me preocupan mucho, ustedes me enferman, por eso así me pongo, por eso tengo que ir al doctor. Si ustedes hicieran lo que yo decía, pues me evitarían todo esto. Ustedes no me quieren. Anda. El dependiente les dice mucho, el inseguro, el celoso, siempre está preguntando a la pareja, a nivel de pareja, ¿me quieres? Sí, sí te quiero. No, tú no me quieres. Tú dices que me quieres, pero no, es que tu conducta es diferente. Y seguido está preguntando, ¿y si me quieres? Sí, sí te quiero. Pues vean lo que dice en el cuarto paso. Que a menudo vamos a encontrar al individuo que se empeña en depender de alguien más fuerte que lo guíe y lo proteja. Dice que ese ser débil, al no poder enfrentarse a las responsabilidades de la vida, con los recursos que Dios nos da, la desilusión y el desamparo son su destino, porque los protectores huyen o mueren. Ándale, pues ya cansaste a la otra persona, estás fastidiando de ser una persona egoísta, arrogante, exigente, posesivo, hombre o mujer. Y pues ya se cansó la otra persona. Y se pueden ir, de todas nuestras exigencias. Pasivo. El pasivo corre ese gran riesgo, de que un día se puede quedar solo o sola, porque cansa. No ha encontrado los zapatos a su medida, no ha encontrado su propia personalidad, dice en el cuarto paso. Dice, cuando encontremos los zapatos a nuestra medida, nos los pondremos y caminaremos y sentiremos que vamos por el camino adecuado, porque se ha encontrado a sí mismo, porque ha encontrado su verdadera personalidad, porque ha desechado lo que no le servía, porque ha agarrado lo mejor de sus padres y lo demás lo dejó, porque son de ellos, no es de él.
Entonces, por eso yo hacía el comentario, con los recursos que Dios le da. Todos estamos llenos de recursos. La Biblia habla de talentos. Bueno, pues aquí hablamos de recursos. O de virtudes, como ustedes lo quieran mencionar. Pues es lo que tenemos que ir descubriendo para ir encontrando nuestra propia personalidad hecha a nuestras propias necesidades, nuestra propia realidad, para que puedas tener un carácter estable, una personalidad bien definida, para que ya no estés imitando a los demás. ¿Cuándo estamos imitando? Bueno, podemos imitar al papá, a la mamá, es normal, pero hasta cierto tiempo. De jóvenes andamos buscando identificarnos, buscamos nuestra personalidad. ¿Y a quién queremos imitar? Ándale, el futbolista que está de moda, a Ronaldo, a Messi o a Chicharito. Eso, bueno, caray, estás imitando y es normal, estás en la búsqueda. Pero ya llega cierto momento en que ya debe de ir adquiriendo su propia personalidad y debe de dejar de imitar. Hace tiempo los jóvenes andaban con los pelos parados, pues esa era la moda. Normal, está en la búsqueda de su personalidad. Ahorita está deformada, no ha encontrado los zapatos a su medida, por eso está imitando. Pasa esa etapa, madura y ya adquiere su propia personalidad. Y aquí es de lo que se trata, el carácter bien definido, que tengamos un carácter bien definido a través de que hemos encontrado nuestra propia personalidad. ¿Y cómo lo vamos a ir buscando? Bueno, yo voy a hacer mucha mención del cuarto paso porque ahí se va a encontrar. Y miren, esto es bien interesante. Lo interesante es que tenemos al alcance un programa de vida. Allá afuera, estos 12 pasos, muchos de ustedes a lo mejor lo saben. Hay quien trabaja arte, los terapeutas que trabajan contra las adicciones utilizan los 12 pasos y su método, pero todo el terapeuta, esta es una, que sería una orden o una parte de la responsabilidad de su enseñanza que ellos reciben, es que conozcan los 12 pasos de pe a pa, porque va a ser parte del tratamiento que le apliquen al individuo adicto para desintoxicarlo. No más que allá en esos centros cobran buena lana. No hablo de los albergues, con todo respeto, si hay alguien aquí de albergues, para mí no sirven para nada, más que para denigrar al ser humano. Hablo de los centros donde hay personas muy preparadas para curar la enfermedad, para desintoxicar. Entonces, aquí los tenemos al alcance, los 12 pasos, es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros y que los debemos utilizar para encontrar una nueva forma de vida, para adquirir nuestra propia personalidad, nuestro propio temperamento, para que se corrija esas deformaciones emocionales. Dice la literatura, le ofrecemos un método de sustitución. Ándale, ¿cómo vamos a sustituir? Hay cosas interesantes, ¿verdad? Que debemos cada uno de nosotros encontrar ese método de sustitución. Voy a hacer algunos ejemplos. Para el orgullo está la humildad. Para la avaricia está la generosidad. Para la lujuria está la castidad. Para la ira está la paciencia. Para la gula está la templanza. Para la envidia está la caridad. Y para la pereza está la diligencia. Está supliendo una cosa por otra. Descubrimos el método de sustitución para adquirir lo que dice ahí, nuestra propia personalidad, ya no deformada,
nuestra propia personalidad hecha verdaderamente nuestras necesidades. Pero ese es un trabajo que cada uno de nosotros debe de ir realizando día con día si queremos alcanzar esa tan deseada recuperación. Si no, pues nos vamos a quedar así. Eso a veces me da tristeza a mí de estar, que escucho que, ay, pues sí, el programa me ayuda. Bueno, pues sí, así lo vemos. Sí ayuda. Te va a ayudar hasta donde tú quieras. Yo digo, ¿por qué tenemos una visión tan corta? ¿Por qué no vemos hacia allá? ¿Por qué no tenemos un proyecto de vida? ¿Por qué no tenemos fe en estos principios? Hace muchos años, cuando yo llegué al programa, me decía mi madrina, me hizo una pregunta: Miguel, ¿tú tienes fe en estos principios? Dice, mira, porque si tú no tienes fe en estos principios, mejor vete, Miguel. Allá afuera puedes hacer cosas más importantes que venir a perder tu tiempo aquí, porque no crees. Entonces pues nomás vas a perder tu tiempo. Pues aquí el segundo paso habla 17 veces de fe. Debemos de tener fe en estos principios. Fe en el programa, fe en Dios, fe en nosotros mismos, de que un día vamos a estar recuperados, porque por ahí dice que se haga como tú crees. Es un comentario bíblico, dice ahí. Eran dos ciegos que estaban en el camino y pasa Jesús y empiezan a gritarle que tenga compasión de ellos. Llega a cierta parte Jesús y luego los manda a llamar y les pregunta, ya que están frente de él, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos dicen que nos den la vista. Y luego les pregunta él, ¿y creen que yo lo pueda hacer? Y ellos dicen que sí. Entonces nomás los toca y dice, reciban lo que han creído y ven. Pues así es el programa. ¿Crees que un día te vas a recuperar? Así va a ser, sin duda. ¿Crees que no te vas a recuperar? También así va a ser. Porque cada uno de nosotros vamos a trabajar en aquello que hemos nosotros proyectado. Es decir, es como el que emprende un negocio, una empresa, lo proyecta y empieza a trabajar. Pues también aquí está en juego nuestra propia existencia, nuestra salud mental, nuestra vida, la de los que están alrededor de nosotros. Y por eso decía, pues me da tristeza, decía, ching, ¿cómo es que el programa nomás me ayuda así? Algo, como que es algo, pero no me va a recuperar. Otra de las cosas también, cura la neurosis, sí la cura. No más que a veces dicen, entonces si ya se curó, ¿qué está haciendo? Oh, qué barbaridad. La ciencia médica lo comenta, la neurosis es curable. Los 12 pasos lo reafirman. Si ustedes leen el libro de las leyes, ahí lo dice. Curación para la enfermedad. ¿Cuál es? Ahí dice que el amor. Bueno, no nomás la detiene, traemos cosas arrastrando de AA. En AA dice, la enfermedad se detiene. Está bien. Es el alcoholismo. Bueno, debe ser respetado por nosotros la opinión médica de ese entonces, porque hace muchísimos años de eso. Y muchos de nosotros seguimos creyendo, no, la enfermedad nomás se detiene porque tú quieres. Si no, lean el paso 7, porque ahí Bill W. es la imagen viva de la recuperación. ¿Qué es lo que dice Bill W. ahí? Dios me arrancó la obsesión por el alcohol. Y hay esperanza que me arranque cualquier otra si se la pido. Lean el 21 de teología, porque habla de la humildad. El paso 7 habla de la humildad. El 21, allí habla humildemente y de rodillas. Le pedí a Dios que me liberase de esta enfermedad.
Entonces eso es importante, sí me puede liberar, ¿sí? Y la voluntad de Él es que cada uno de nosotros estemos sanos. Para eso nos trajo a este programa, a este grupo, esta noche, nos da la oportunidad de ser felices. Miren, Dios nos creó para la felicidad. Si no, lean la Biblia y ahí viene. Acuérdense, si les hablo en estos términos, es porque el programa está extractado de ahí, parte de la medicina, la psicología. Bueno, dice, si tú practicas estos mandamientos y estos preceptos, serás feliz en la tierra que Dios te da. El programa lo está diciendo, que vamos a encontrar una vida útil y feliz si practicamos esto. Entonces estamos enfermos, dice el 3 de Leyes. Nuestra enfermedad es una enfermedad espiritual. La suma total de sus pensamientos, sentimientos y actitudes están enfermos. Dice, y tiene que ser un poder superior el que le cambie el pensamiento, el sentimiento y la actitud. Bueno, pues si nos sometemos al tratamiento del programa, nos va a cambiar el pensamiento, el sentimiento y la actitud. Totalmente lo puede cambiar. Nos puede liberar de esta enfermedad, de este egoísmo, del odio, al perdón. Y lo puede ir poco a poco. Pero tenemos que entrar a esa parte espiritual para reencontrarnos a nosotros mismos, para poder ser feliz, para poder ser útil con nosotros y para los demás también, ser útiles. Si no podemos estudiar, hay que estudiar el 11º paso para que vean lo que dice ahí en la oración de San Francisco. Acuérdense que San Pancho también fue borrachote, ¿eh? No crean que yo leía hace muchos años cuentos así, y vidas ejemplares se llaman. Y ya traía así el santo desde pequeño su aureola, ¿verdad? Y me decía un buen clérigo, no, eso no es cierto, Miguel. Dice, eso fue poco a poco, que hasta que se convirtió, fue. Muchos dicen, es que los santos ya vienen elegidos de allá. No es cierto tampoco, todos estamos invitados para eso. Pues aquí también, todos estamos invitados a recuperarnos, todos. Aquí la diferencia va a ser entre el elegido y el que se excusa. Pues es lo mismo que dice allá. Él eligió el camino de Dios. Aquí elegimos el camino de la recuperación, pero cuesta renunciar. Hay que leer el paso 6 y 7, porque ahí es donde vamos a ir creciendo a imagen y semejanza de nuestro Creador. Dice el paso 6 ahí, casi al inicio. Este es el paso que separa a los hombres de los muchachos. Y estoy enteramente dispuesto a dejar que Dios elimine todo esto, porque ya es la continuidad del 4º paso, porque ya descubrimos quiénes son. Estás lleno de ira, de resentimiento, de frustración, de amargura, eres celoso, eres posesivo, eres dependiente, eres alcohólico, eres drogadicto. Caray, ya sabemos quiénes somos. Ahora estoy dispuesto a dejar que Él lo elimine para crecer a imagen y semejanza de Él. Por eso viene un cambio. Y aquí está el problema, que muchos de nosotros nos gustan defectos de carácter mal glorificados, nos da placer aquello. Y no piense que nomás es el sexo, porque luego cuando dice da placer, pues el sexo, ¿verdad? No, hay muchas cosas más que dan placer. La lana, la comida, están dándole placer al vientre. Entonces, estoy dispuesto a dejar que Dios los elimine. O todavía no quiero crecer, todavía quiero ser el muchacho, pero no de la película, ¿verdad? El irresponsable, el inmaduro. Y el otro no. El otro va a crear su propio temperamento. Aquí yo hablaba de algunas cosas
aquella persona que ya ha encontrado, que ha estado dispuesto a dejar que Dios le elimine todo esto, entonces cuando vienen las tentaciones, entonces ahí interesante, sabe cómo dominarse. Está templado aquella persona. Dice ahí en el 6º paso que hasta donde nos hemos dado cuenta, no nos damos cuenta que Dios le haya arrancado o removido que los grandes dones. ¿Cuáles son esos grandes dones? Los 3 instintos. Siempre nos van a acompañar, siempre vamos a sentir. Por ahí tengo un alumno ya anda en 92 años, doy clases de Biblia, y me decía, él es viudo, tiene como 30 años de viudo, ya, él dice que nunca se volvió a casar. Dice, pero fíjese que tuve, una tentación, dice, me estaba bañando. Híjole, tuve deseos de tener una mujer. Bueno, y le digo, no, pues ¿cómo? A mi edad, ¿usted cree? Y luego eso es malo, eso es pecado. Oh, qué barbaridad. Es el falso concepto. Dice, ¿y por qué sentí yo eso? Pues porque está vivo. Por eso. Está vivo. Y vamos a sentir miedo, celos, todo eso, deseos de poseer a otra persona. Se puede sentir. ¿Saben cuál es el problema? El problema no es sentir, el problema es consentir. Cuando consentimos ya te amolaste. Sí, porque ya no vamos a descansar hasta hacer aquello, porque ya está consentido y se te puede convertir en una obsesión. Entonces quiere decir que todavía no encuentras tu propia personalidad, todavía no te puedes dominar a ti mismo y todavía se te siguen ganando tus deseos y se pueden convertir en defectos de carácter. Bueno, pues aquí vamos a seguir sintiendo hasta que Dios nos llame a cuentas. Hasta entonces vamos a dejar de sentir. Pero lo importante aquí es que tenemos el conocimiento y si nosotros no podemos, hay alguien más fuerte que sí puede. Y ese es Dios. Por ahí creo que es el 19 de teología que comenta algo de eso. O el 21, no recuerdo bien. Que dice ahí que ante una situación difícil, la responsabilidad de nosotros es que nos mantengamos tranquilos. Esa es nuestra responsabilidad. Dice, aunque su interior, sus emociones estén así, todas confusas. Bueno, pero eso sí, ¿quién no lo puede? Nosotros no las vamos a poder controlar, dice, pero hay alguien más fuerte que usted, y ese es Dios. Y si le pedimos su ayuda, entonces sí puede calmar ese torbellino que tenemos nosotros. Él sí puede, lo que nosotros no podemos. Entonces, ahí nos podemos ir enseñando a ir dominándonos a nosotros mismos. Y ir adquiriendo nuestro propio temperamento. Miren, a veces el que no tiene su personalidad definida, híjole, el dependiente, voy a hacer un ejemplo del dependiente. Quiere solucionar un problema. Y le dice a la otra persona, oye, vamos solucionando este problema. ¿Sí? Y empiezan a dialogar. Y poco a poco va perdiendo el dominio de sí mismo, hombre o mujer. Se le empieza a quebrar la voz y termina chillando. No tiene su personalidad definida. No se puede dominar todavía a sí mismo. Su carácter es endeble. ¿Y por qué chilla? Porque quiere que la otra persona se compadezca. Está actuando como un niño, porque así actuaba de pequeño, para que le concedieran lo que pedía. De esa manera usted no se está poniendo en su lugar, de esa manera usted no ha adquirido su propia personalidad, su personalidad sigue deformada porque busca la compasión, no busca
subirse al lugar que Dios lo puso desde un principio. Hombre o mujer, el problema es el mismo. No crean que el hombre es el fuerte así. Puedes haber hombres endebles, de carácter endeble, y que la mujer nos puede manejar a su antojo, ¿sí? Porque seleccionamos o elegimos una mujer dominante. O el otro ejemplo, te vas al otro extremo y quieres solucionar el problema gritando, reclamando, amenazando. Ah, caray, entonces estás en el otro extremo. Ni con gritos ni con llanto vamos a solucionar nada. Nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar? Eso es lo importante. Así que miren, el que está acá arriba, el autosuficiente, aquí tiene que bajarse a su lugar. Si quiere vivir plenamente feliz, si quiere encontrar los zapatos a su medida, entonces ese se tiene que bajar. Y el otro se tiene que subir. Le da miedo al otro, a los dos les da miedo. No crean que el autosuficiente no tiene miedo. Sí, tiene miedo a perder. Tiene miedo a perder al que protege. Le da miedo también. Por eso grita, por eso ofende, por eso amenaza, para someter a los demás. Digo que aquí en el mismo grupo podemos encontrar eso. Aquí a veces nos exhibimos y gritamos y amenazamos y sabe cuántas cosas queremos hacer para que sea nuestra voluntad. Para eso nomás. Los intimido. Y los débiles, los endebles se asustan y se van, ¿no? Pues ahí están re mal, pues nos asusta y grita y nos quiere someter, ¿no? Nos da miedo. Mejor ya no venimos. Ah, pues eso mismo hace en su casa ese individuo, hombre o mujer. Nomás que ahí, bueno, pues a lo mejor ahí le aguantan, la familia lo aguanta, pero llega el momento en que mejor corren y se va a quedar solo o sola. Entonces es interesante ver el daño que me ocasiona no tener mi propia personalidad, no conocer mi temperamento. Si no nos conocemos, qué triste es, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos a repetir constantemente. ¿De qué nos ha servido nuestro pasado? El pasado sirve, ¿saben para qué? Muchos van a decir para nada, ¿verdad? No, sí sirve mucho. Es el mejor tesoro que tenemos. Es el mejor tesoro, si lo sabemos aprovechar. ¿Por qué el mejor tesoro? Porque me doy cuenta que por eso estoy viviendo así, por todo lo que hice equivocado. Entonces me edifica para no volverlo a hacer. El que quiere recuperarse, el otro no. El que quiere seguir enfermo voltea hacia atrás y ve su pasado, dice, pobrecito de mí, cómo sufrí, qué mal fueron, y cae en un estado de conmiseración. Entonces le sirve para lastimar. Entonces el que al revés, ese me va a edificar porque es el mejor tesoro que tengo. Aquel que no aprende de su pasado, uy, pobrecito, vamos a volver a repetir. Entonces esto es interesante ver cómo voy a adquirir mi propia personalidad, conociéndome. Para eso está el inventario. ¿Cómo voy a tener mi propio temperamento cuando esté bien templado? Su propia personalidad, si usted es pasivo, entonces nomás la va a ir moderando, se va a ir subiendo a su lugar y va a ser una persona segura. Ya no va a ser posesivo, ya no va a ser dependiente, ya no va a ser celoso, ya no le va a dar temor a enfrentarse a la vida, porque ha descubierto los recursos que Dios le da. Entonces encontró los zapatos a su medida, encontró su propia personalidad. Ya cuando se enfrenta a la vida, lean el 12, dice que ahora podemos enfrentarnos a la vida de otra manera, o a los problemas. Lo que antes nos deprimía, nos asustaba, corríamos a veces al doctor, en fin, a depender. Ahora enfrentamos a esos problemas de otra manera. Y el otro también,
El otro se tuvo que bajar y tuvo que comprender que no era la forma adecuada de vivir y que su personalidad deformada la había adquirido desde la infancia. Ambos. Desde ahí la adquirimos y la fuimos perfeccionando como fue pasando el tiempo. Entonces aquí se trata de ir desechando todo eso e encontrar nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter bien definido y nuestro propio temperamento. Acuérdense nomás de esto, que siempre vamos a sentir. Nuestro problema es con sentir. Y no se olviden del número 111. ¿Sí se acuerdan, verdad? Del 111. La mayoría ya lo sabe, ¿verdad? No, termina con 1. El 111, eso. Ahí viene en la revista también, en la fraterna. ¿Sabe quién lo grabó ahí? Y bueno, pues ahí que salga. El 111, acuérdense de esto. Dice que el ahijado le pregunta al padre: padrinazo, ayúdeme a concientizar la gravedad de la enfermedad. Y el padrino le dice: no pierda de vista el número 111. Y él le dice: ¿y qué tiene que ver el número 111 con lo que le estoy preguntando? Bueno, dice, el número 111 empieza con 1, continúa con 1 y termina con 1. Así es la enfermedad. Empieza de leve a grave. Si no se somete a tratamiento, empezó leve, terminó grave y puede terminar con nuestra existencia. Entonces no hay que perder de vista el número 111, porque empieza con 1, continúa con 1 y termina con 1. Entonces podemos encontrar nuestra propia personalidad. Para eso estamos aquí, precisamente para eso estamos aquí, para corregir todas nuestras deformaciones emocionales. Y por eso decía, Dios nos da la oportunidad el día de hoy. Ya de nosotros depende si lo aceptamos o la rechazamos. Por eso hablaba de los invitados y de los elegidos. El elegido ha elegido el camino de la recuperación y está dispuesto a pagar el precio. Tiempo, dinero y esfuerzo. Qué difícil es, ¿verdad? Pero un día lo podemos hacer y vamos a encontrar esa plena recuperación. Los 12 pasos nos van a ir reeducando a una nueva forma de vivir. Para terminar, dice por ahí que cuando ahí estaba el primer grupo de Alcohólicos Anónimos ahí en mi estado, ahí en Jalisco, en Guadalajara, fueron a invitar al cardenal José Garibay Rivera a la Junta de Información y le obsequiaron, le hicieron la invitación y le obsequiaron un paquete de literatura. Después de un tiempo prudente regresaron por la respuesta y el cardenal les dijo: ¿quién de ustedes practica así como está escrito su programa? Dígame. Y aquel que lo practique así como está diseñado, entonces yo me quito el bonete y se lo doy. Porque este programa tira a la santidad. Pues así es. Entonces está diseñado para eso, para recuperarnos plenamente de esta enfermedad. Está al alcance de cada uno de nosotros. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a crecer a imagen y semejanza de nuestro Creador y que un día podamos ser verdaderamente felices. Gracias.